Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos y amigos? Les saludamos en esta tarde en el eterno y poderoso nombre de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo, al cual en esta hora rendimos toda la gloria, ¿cierto? Toda la honra, toda alabanza sea su nombre. Damos gracias a Él por permitirnos, ¿cierto? Y por darnos la posibilidad de poder estar a través de este medio compartiendo la bendita y eterna palabra del Señor. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra, hermanos amados, nos da dirección. La palabra de Dios nos indica el camino, nos indica en la forma como nosotros debemos transitar, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? Tiempos muy difíciles para la humanidad. Pero en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta inseguridad que hay hoy en día, tenemos a Dios como nuestro guardador. La Biblia dice: si Dios es por nosotros, dice, ¿quién será contra nosotros? No hay un lugar más seguro, hermanos amados, no hay un lugar en el cual nosotros podamos estar más protegidos que estando bajo la protección divina. El Salmo 91 dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, es decir, bajo la protección del Dios Todopoderoso. Así que damos gracias a nuestro Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Alejandro Vega, ¿cierto? Él siempre participando de estas transmisiones. Dios le bendiga a él, ¿cierto? A su familia. Le bendecimos, ¿cierto? Su vida, su hogar, sus hijos y todo lo que él posee, ¿cierto? Dios le guarde y le bendiga en grandes maneras. Nos gozamos, ¿cierto? Nos alegramos porque el Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. ¿Qué podemos decir al respecto, cierto? Si Dios ha sido fiel, hermano, qué maravilloso poder saber que la fidelidad de Dios es grande, hermanos amados. Y su palabra lo dice, que aunque nosotros fuéramos infieles, dice que Él permanece fiel. Así que agradecemos al Señor, ¿cierto? Por la oportunidad que tenemos en esta tarde, ¿cierto? De este día viernes. Muchos están terminando la jornada laboral, otros, ¿cierto? La estamos iniciando, ¿cierto? Pero damos gracias al Señor porque podemos tener realmente una fuente de trabajo, podemos tener un recurso para poder sustentar nuestro hogar, nuestras familias. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Gracias al Señor por la vida, ¿cierto? Por la salud, que es algo demasiado importante para con cada uno de nosotros. Pedimos al Señor en esta tarde, ¿cierto? Como cada día, que Dios pueda bendecir, ¿cierto? A todas aquellas personas que están pasando alguna dificultad familiar, que están pasando por algún problema de salud, por alguna dificultad. Esperamos en Dios, ¿cierto? Que les fortalezca a cada uno de ellos. Bendecimos, ¿cierto? Nuestra nación. Tenemos el deber como cristianos, como hijos de Dios, de poder realmente nosotros orar por nuestras autoridades, independiente, ¿cierto?, el color político, porque nosotros como cristianos tenemos que ser neutros, mis amados hermanos, ante la política. Cuando hablo de que somos neutros, estoy diciendo que no somos para ningún lado, hermanos. Solamente estamos, ¿cierto?, sujetos a lo que Dios ha establecido. Y nuestro deber es orar por nuestras autoridades. Es más, la Biblia nos manda y dice que debemos orar por los que están en eminencia, por los reyes, para que vivamos, ¿cierto?, más quietamente, más seguro. Dios le bendiga en esta tarde, hermanos. Le bendecimos desde acá, desde la ciudad de Quilpué, ¿cierto?, desde la región de Valparaíso. Esta ciudad, hermanos amados, es llamada como la ciudad del sol, ¿cierto? Porque en el verano, ¿cierto?, hace bastante calor, pero ya en este tiempo comienza, ¿cierto?, a bajar la temperatura, comenzamos a sentir el frío. Necesitamos usar más capas, ¿cierto?, más protección para poder cubrir nuestro cuerpo. Vamos a ir en esta tarde, ¿cierto?, a la bendita y eterna palabra del Señor. Vamos a compartir una palabra de parte de Dios en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a compartir ahí en el capítulo 1, del verso 1 en adelante,
Perdón, la segunda epístola, me confundí, hermano. La segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, del verso 1 en adelante, vamos a compartir la eterna y poderosa palabra del Señor. Abramos nuestro corazón para que esta palabra pueda establecerse en nuestras vidas. Vamos a compartir, ¿cierto?, en esta tarde, en el poderoso y en el eterno nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por las imposiciones de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aleluya. Según el poder de Dios. Todo esto está, hermanos amados, patrocinado por Dios a través del poder. ¿Qué es el poder de Dios? Es la habilidad que Dios nos da para poder hacer su voluntad, para poder cumplir sus propósitos. Sin el poder de Dios, sin la gracia de Dios, sin el favor de Dios, sin la unción de Dios, no podremos cumplir el propósito del Padre. Así que en esta tarde le invito a que pueda ahí cerrar sus ojos, inclinar su rostro y oremos a la presencia de nuestro Dios. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta tarde, Señor, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos. Reconocemos, Señor, que separado de ti, nada podremos hacer. Tu palabra dice que tú eres la vid y que nosotros somos el pámpano. Y si el pámpano, Señor, es quitado de la vid, no permanece. Amado Dios, en esta tarde, esta palabra que hemos hablado, Dios mío, esta palabra que hemos soltado a través de nuestros labios, Espíritu Santo, llévala a través de esta red social, llévala a través de esta plataforma a cada corazón, a cada vida, Señor, a cada uno de tus hijos, puedan ser edificados, puedan ser restaurados. Espíritu Santo, danos la gracia, danos esta palabra revelada, Dios mío. No queremos impartir un conocimiento solamente. No queremos impartir, Señor, una información. Queremos una palabra revelada para que nuestras vidas espirituales puedan ser bendecidas, Dios amado. Te lo agradecemos en esta tarde, en el eterno y en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando hablamos del nombre de Jesús, algo, mi amados hermanos, tiene que activarse, algo tiene que acontecer, algo tiene que ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hemos dimensionado el nombre de Jesús. No lo hemos visto en profundidad. La Biblia dice que se le fue dado un nombre que está sobre todo nombre, es decir, un nombre que pesa aquí en la tierra, hermanos. Mire qué tremendo es esto, hermano. Mire,
extremo pesa el nombre poderoso de Jesús, que dice que se doblará. Escúcheme bien, se doblegará toda rodilla. ¿De dónde parte esto? Dice toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. En otras palabras, el mismo infierno, hermano, se tiene que doblegar ante el nombre de Jesús. Aleluya. Qué maravilloso, hermano, poder tener esta bendición de ser hechos llamados hijos de Dios. Dice su palabra, los suyos vino. ¿Sabe qué tremendo, hermano, es esto? Cuando yo me pongo a hablar del nombre de Jesús, eso llena mi corazón, eso llena mi interior. Y no, hermanos amados, por otra situación, sino por una convicción que el Espíritu Santo trae en nuestras vidas. Dice, a los suyos vino. Dice más, los suyos no le recibieron. Claramente se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero dice una cosa, hermano, más a todos los que le recibieron. Ahí está usted y estoy yo. Dice, le dio la autoridad. La palabra potestad significa autoridad. Nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hay una validación del cielo en tu vida. Tú y yo somos propiedades de Dios. Tú y yo somos hijos del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Comenzamos bien. Comienza ahí en su corazón a expectar esta palabra. El Señor Jesús en una ocasión dijo, en el último gran día de las fiestas, ahí en Canaán, dijo, el que tiene sed, dijo, venga a mí y beba. Pero mire lo curioso, se refirió a personas específicas. No habló, cierto, en términos generales, sino que dijo una cosa, el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y cuál es la evidencia cuando tú y yo bebemos de Dios? Cuando tú y yo bebemos del Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Cuál es la señal? Porque tiene que haber una señal. No solamente una teoría de algo, sino una señal tangible, visible. Dice, de su interior. Oiga, hermano, correrán ríos de agua viva. Mira, hermanos amados, una de las pocas experiencias que he tenido yo con Dios, en Dios. Hermano, una de las pocas experiencias que he tenido. Hermanos amados, en una ocasión literalmente sentí el río en mi corazón. Era algo tremendo. Entonces, cuando tú y yo hemos gustado de Dios, cuando tú y yo sabemos quién es Dios en nuestras vidas, cuando tú y yo cargamos un testimonio de Dios, nadie nos podrá decir lo contrario. ¿Por qué? Porque eso, ¿qué trae? No trae, hermanos amados, hay dos tipos de cristianos. Está el cristiano convencido y está el cristiano convertido. Eso trae un convertimiento. Eso trae algo que te remueve tu interior. Y en esta noche, hermanos, si usted se pudo dar cuenta, titulamos este mensaje, ¿cierto? El fuego que no se mantiene, es decir, el fuego que no se conserva, obviamente se apaga, se disipa. Eso está más que claro. Y aquí vamos a ver a este hombre de Dios llamado el apóstol Pablo, que en su momento fue Saulo de Tarso. Todos sabemos que era un perseguidor de la iglesia, pero cuando tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria, cuando iba camino a Damasco y vino ese resplandor del cielo, y en medio de ese resplandor una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre automáticamente su vida dio un vuelco, hermanos amados. Ahí cuando la vida del hombre es transformada, cuando se encuentra cara a cara con el Espíritu Santo. No hay nadie que se pueda resistir al Espíritu Santo, hermanos amados. El Espíritu Santo es el que trae la convicción a nuestras vidas. Y aquí vamos a ir viendo, hermanos amados, cómo este hombre de Dios, hermano, tenía una pasión tremenda, hermano, por las almas. Bendito sea el Señor. Al extremo, hermanos, que él no le importaba su vida. Él decía, el vivir es Cristo, y decía, y el morir es ganancia. Usted vaya a decirle eso a alguna persona. Vaya a decirle a algún cristiano que no esté realmente comprometido con el Padre. Él decía, el vivir es Cristo, mire,
Y el morir es ganancia. Nosotros solamente queremos el vivir, queremos en lo natural. Pero él decía que el morir es ganancia. Y decía una de sus frases o de sus expresiones, hermano, decía, sea que vivamos, y decía, sea que muramos, somos del Señor. Mira, hermano, eso es cuando el hombre ya está determinado en Dios. Cuando tú y yo estamos determinados en Dios, no estamos pendientes, ¿cierto?, lo que nos pueda acontecer. Sabemos que, hermano, todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, con esto quiero ir avanzando. Y decía, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Bendito sea el Señor. Yo no estoy pensando, hermano, realmente que usted y yo partamos del escenario de esta tierra, no. Pero a esos extremos tenemos que tener convicción. Y aquí nos encontramos, hermano, con el apóstol Pablo enviándole esta carta personalizada a Timoteo. No fue una carta a la iglesia, no. Fue una carta personalizada. El autor, el apóstol Pablo. El destinatario, obviamente, Timoteo. Y ahí vamos a ver un poco quién era Timoteo. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía realmente este acercamiento por qué tenía estos lazos de amistad, ¿cierto? O de comunión en Dios con este hombre, con este joven, ¿cierto?, llamado Timoteo. Primero que nada, hermanos amados, a manera de información, tenemos que tener en cuenta que Timoteo fue un discípulo de Pablo, ¿cierto? Y que era hijo de madre judía. Para eso tenemos textos bíblicos, claro que lo tenemos. Entonces Timoteo fue un discípulo de Pablo y su madre era judía y su padre era griego. Por eso que el apóstol Pablo, cuando se lo llevó, ¿cierto?, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16 en adelante, habla de que Timoteo tuvo que ser circuncidado. ¿Por qué? Porque su madre era judía y su padre era griego. Timoteo, hermano, este joven, ¿cierto?, era originario de la ciudad de Listra. Su madre se llamaba Eunice y la abuela Loida. Mira, hermano, qué tremendo es esto. Investigando un poco más allá, indagando, Timoteo es una palabra griega que significa el que honra a Dios. Cuando tú y yo estamos, hermanos amados, predestinados por el Padre, todo lo que tiene que ver, hermano, en tu vida está realmente presupuestado, ¿cierto?, o apartado por Dios. Timoteo significa el que honra a Dios. Y aquí nos encontramos, hermano. Vamos a ver un poco el libro Los Hechos para ver un poco acerca de quién era Timoteo y cómo el apóstol Pablo conoció a Timoteo. Eso está en el libro Los Hechos, capítulo 16, verso 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí a cierto discípulo, a cierto discípulo llamado Timoteo. Entonces, cuando el apóstol Pablo se encontró con este discípulo llamado Timoteo, porque vamos a ir viendo las escrituras que Timoteo, hermanos amados, él era un joven que había seguido, ¿cierto?, el camino del Señor, que había tomado el camino del Señor desde su niñez, desde su juventud, que él tenía conocimiento de Dios. Pero no solamente un conocimiento, no solamente que él se haya criado en la iglesia, porque muchas veces las personas se crían en el Evangelio, pero su corazón no ha sido transformado. Mire, sigamos leyendo realmente cuál era el testimonio de Timoteo. Dice creyente, pero dice, aquí había ya cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, lo que acabábamos de decir, y creyente, pero de padre griego. Y dice el verso 2, mire, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Ícono, y quiso Pablo que éste fuese con él, tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces ahí el apóstol Pablo comenzó a interactuar con Timoteo, siendo un joven. Y él lo acompañó, ¿cierto?, al apóstol Pablo. Entonces, mis amados hermanos, claramente, el apóstol Pablo, por razones obvias, ¿cierto?, hubo un momento en que se distanció de Timoteo.
Y aquí encontramos, ¿cierto?, en esta carta, en esta epístola, en la epístola del apóstol San Pablo, ¿cierto?, la segunda epístola a Timoteo, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Mire, yo quiero que usted pueda darse cuenta de una situación acá. Cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, cualquiera podría decir, ¿por qué el apóstol Pablo se está mostrando como un apóstol ante Timoteo? Si Timoteo sabía que él era un hombre de Dios, que era un apóstol de Dios. ¿Sabe? Yo se lo voy a decírselo en breves palabras. ¿Sabe por qué? Si bien esta era una carta personalizada y el destinatario era Timoteo, no era la iglesia, no eran otras personas, el apóstol Pablo, nos amado, a través de lo que él le quería manifestar, ¿cierto? No quería que Timoteo se relacionara con él de otra manera. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces el hombre se familiariza con la unción de Dios en el hombre y en la mujer de Dios. Entonces, si bien él era un apóstol de Dios y Timoteo lo sabía, pero lo que le trató de decir el apóstol Pablo a Timoteo era que le estaba hablando de su perspectiva como apóstol. Entonces, mire lo que dice, verso 2, mire cómo lo tenía catalogado Timoteo. Cómo lo catalogaba el apóstol Pablo a Timoteo. Dice Timoteo, mire, amado hijo, oiga, Pablo no era el padre biológico de Timoteo, eso está más que claro. Recordábamos que era de madre judía y de padre griego. El apóstol Pablo no era el padre biológico, pero él lo miraba como un hijo. Y no solamente aquí le habla como a hijo, sino también vamos a encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2, mire, usa la misma expresión. Dice a Timoteo, mire, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia, paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Verdadero hijo en la fe. Él no lo miraba como un discípulo más. Él no lo miraba como un integrante más de la iglesia. Él no lo miraba como un número. Para el apóstol Pablo, Timoteo no era una estadística. Él lo miraba como un hijo, pero un hijo en la fe. ¿Por qué, mi amados hermanos? Porque tal vez él trabajó por él. Él se esforzó por él para poder discipularlo, para poder orientarlo. Había un compromiso delante de Dios. Y él lo miraba como un hijo, pero un hijo en la fe. Entonces, cuando tú y yo miramos a nuestros prójimos, a los hermanos de la iglesia, hablo del liderazgo. Cuando el liderazgo mira la iglesia, mira el rebaño, lo mira realmente el pastor, el que está al frente, lo mira más que un hermano, lo mira como un hijo, lo va a aconsejar con un consejo de padre. Bendito sea el Señor. Y esa es una de las cosas que hoy en día escasean en la iglesia. No hay paternidad de Dios en la vida de los hombres. Y este hombre sí que tenía paternidad de Dios. Yo no estoy diciendo que él suplanta el lugar de Dios. El Padre Celestial es nuestro Dios. En el área, en lo espiritual, el Padre Celestial es claro que es nuestro Dios. Pero este hombre lo miraba como un hijo. Le dice, doy gracias al cual, Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia, amado hijo. Por eso que tenía ese cuidado de él. Por eso que no lo había abandonado, por eso que no lo había echado al olvido, hermanos amados. Sigamos leyendo. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Eso lo sabía Timoteo. Pero le era necesario recordárselo para que realmente Timoteo pudiese darse cuenta de dónde salía esa virtud, de dónde venía ese caudal, de dónde venía ese fluir. Era de un hombre transparente, era de un hombre apasionado por la obra de Dios. Lo he dicho en otras ocasiones y lo sigo sosteniendo. Este hombre no buscaba otra cosa, hermano, que conectar a la iglesia con el propósito de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. No podemos desviarnos por otro lugar, no podemos mirar diferente. Tenemos que conectar a la gente con el propósito de Dios. Para eso estamos establecidos. Sigamos leyendo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, mira hermano,
sin cesar, es decir, sin parar, sin receso. Aunque no estaba presente con él ahí, pero este hombre estaba comprometido delante de Dios. Dice que sin cesar me acuerdo de ti. ¿En qué se acordaba, hermano? Dice, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, noche y día. Era continuo su oración, su clamor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por estos hombres. Gloria a Dios por estos legados, hermanos, que necesitamos establecer en nuestras vidas. Recordábamos hace unas semanas atrás, en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, recordábamos, ¿cierto?, cuando el apóstol Pablo, capítulo 20, verso 17 en adelante, recordábamos el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Oiga, esto es tremendo, hermanos, que eso me conmueve mi interior y me está diciendo algo a mi vida. Recordábamos, ¿cierto?, cómo el apóstol Pablo, antes de despedirse de los ancianos de Éfeso, los llamó y le dijo: mirar por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo lo ha puesto como obispo, lo ha puesto como obispo, es decir, como un vigilante para cuidar, para resguardar el rebaño. Pero hay una parte en la que él dice que por durante 3 años, él día y noche, dice, no cesó de darle el consejo de Dios al pueblo. Y aquí encontramos que dice que sin cesar, mire, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Un punto, hermano, muy relevante es de que era el apóstol Pablo cuando escribió, se dice que cuando escribió esta epístola a Timoteo, hermano, él estaba en Roma, estaba preso, estaba privado de libertad. Bendito sea el Señor. Pero aún así estaba comprometido. Y dice que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte. Dice, al acordarme de las lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Mira, hermano, el apóstol Pablo daba testimonio que en Timoteo había una fe que no era fingida. ¿Y cuál es lo opuesto, cierto, a esto? La fe fingida representa, cierto, hacer algo que no es verdad con palabras, gestos, acciones. Es decir, aparentar lo que no hay. Mostrar lo que no hay. El hombre trata de dar lo que no tiene. Hermanos, si en nuestro corazón no hay depósitos de Dios, no hay una transferencia del Espíritu Santo, si usted y yo tenemos una cuenta de ahorro, si usted y yo poseemos una cuenta RUD, si usted tiene un dinero en esa cuenta, usted tiene un depósito, tiene algo a su favor, que usted va a poder comprar, ¿cierto? Va a poder adquirir algún producto. Pero ¿qué pasa si usted va con esa tarjeta y no tiene depósito, no tiene un dinero ahí depositado y va a querer hacer una transacción, va a querer realizar una compra? No lo va a poder hacer. Si bien tiene el plástico, pero no tiene el dinero. Bendito sea el Señor. Yo puedo tener el deseo, yo puedo tener a lo mejor el anhelo, pero si no tengo un depósito de Dios en mi interior, hablo de lo espiritual, si no tengo un respaldo de Dios en mi vida, ¿cómo voy a dar lo que no tengo? Entonces el apóstol Pablo le dice a este joven llamado Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es decir, Timoteo tenía una fe genuina. No era algo que aparentaba, hermano. Hoy en día el hombre vive de las apariencias. Habla de poder, pero no lo tiene. Habla de la unción, pero no la tiene. El día de ayer, mientras estudiaba esta palabra, mientras escudriñaba esta palabra, el Señor me ministraba, hermano, algo y comencé a escribirlo. No sé si usted lo vio ahí en las redes sociales. Y expresaba, hermano, que es la realidad de estos tiempos, que el hombre ha suplantado, hermano, ha suplantado el poder de Dios por el entretenimiento, ha suplantado la unción de Dios, hermanos amados, por otro tipo de situaciones.
El mensaje, la palabra revelada de Dios, la ha suplantado, ¿cierto? Por palabras persuasivas de humana sabiduría. Por eso que no ocurre nada. Por eso que no hay resultado. Por eso que no hay vida transformada. Por eso que el que llegó mal a la iglesia se va igual. Porque le falta el poder de Dios. Pero el hombre finge muchas veces tener el poder de Dios. Pero no está el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una comunión continua con Dios. Porque cuando tú tienes una comunión continua con Dios, eso va, hermano, a generar algo que se llama un fluir. Hay un caudal de Dios que va a estar ahí fluyendo constantemente. Y va siempre a haber una palabra de parte del Señor. Sigamos leyendo. Dice, la cual hay en ti, mire, la cual habitó primero en la abuela Loida. Entonces, el Timoteo, lo que había agarrado en su vida era un legado, hermano. Había sido realmente formado correctamente. Y esto no venía de parte de él, esto venía desde su ancestro, venía desde su antepasado. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Entonces, el mejor legado que usted y yo le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestra familia, hermano, es una formación en Dios. Entonces, esto había existido en la abuela Loida. Dice, hermanos amados, y en tu madre Eunice. Y dice, y estoy seguro que en ti también. Pero no con eso Timoteo estaba listo, hermano. No con eso Timoteo ya tenía todo aprobado. No con eso Timoteo estaba validado en todos los aspectos, no. Porque hay algo en nosotros que necesitamos nosotros cada día ir cambiando, ir transformando. Muchos piensan que quieren que todo se manifieste de un día para otro. Muchos lo quieren todo a cambio de nada. Bendito sea nuestro Dios. Pero no por eso, ¿cierto? Timoteo tenía sus aprensiones. No por eso Timoteo no tenía sus luchas. No por eso Timoteo no tenía sus desánimos. No por eso Timoteo no tenía sus dificultades. Mira, hermano, podía ser en ese entonces podía ser una desventaja. Recordemos que Timoteo era un joven. Y el mismo apóstol Pablo le dice en una ocasión, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, mire, hermano, para que veamos quién era Timoteo. No era una persona adulta, era un joven. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Se da cuenta? Era un joven. Era un joven a lo mejor con muchas inseguridades, con muchas a lo mejor preguntas por hacer. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Dice, en palabras, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo. Bendito sea el Señor. Y aquí encontramos al apóstol Pablo, hermanos amados, hablándole, ¿cierto?, de una manera preventiva. El apóstol no está diciendo que Timoteo había sido flojo, no está diciendo que Timoteo había sido cómodo, no. Aquí el apóstol Pablo le está hablando en forma preventiva. ¿Sabe por qué? Porque ya el tiempo de Pablo estaba por finalizar. Pablo ya estaba viviendo una situación extrema. Se dice que estaba preso en Roma. Y tal vez ya su carrera estaba por terminar en la tierra. Y el que iba a recibir ese legado era Timoteo. Timoteo iba a ser, en otras palabras, el relevo del apóstol Pablo. Entonces aquí el apóstol envía una carta preventiva. Sigamos leyendo. Dice en el verso 6, ahí donde queremos llegar. Dice, por lo cual te aconsejo. Aquí no dice, hermano, que le está dando un mandato, sino le está dando un consejo. Pero si usted sigue leyendo la segunda epístola a Timoteo, se va a dar cuenta que le va subiendo el tono, por más. Lo va haciendo más responsable
delante de Dios, porque en la medida que tú vas sabiendo más de Dios, en la medida que tienes más conocimiento, en la medida que tienes más revelación de la palabra, tú te haces más responsable delante de Dios. Y eso es bíblico, porque dice que al que más se le da, más se le demandará, es decir, más se le va a pedir. Y yo, hermanos, digo una cosa: ¿cómo puede haber gente con tantas responsabilidades dentro de una congregación y sus vidas espirituales no condicen con las responsabilidades? ¿De qué estamos hablando? En otras palabras, la responsabilidad que tienen es más grande que su vida de oración, es más grande que su vida de comunión con Dios. Entonces, si yo tengo una responsabilidad muy grande, hermano, y mi vida espiritual es muy pequeña, muy raquítica espiritualmente, téngalo por seguro que yo no voy a poder dar el ancho, hermano. Es decir, no voy a poder cubrir todo. Bendito sea el Señor. Voy a abarcar mucho, como dicen alguien por ahí, pero voy a apretar poco. Pero mire, el apóstol Pablo le va subiendo el tono a la conversación o a la carta. Y en el capítulo 4, mire cómo le habla. Aquí le dice: te aconsejo. Pero mire lo que dice en el capítulo 4. Aquí le dice una cosa tremenda, hermano. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pone de testigo a Dios y al Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero volvamos, ¿cierto?, a lo que estábamos leyendo. Lo estamos, ¿cierto?, alejando un poco en los versículos. Aquí dice: por lo cual, ¿cierto?, como consejo, te aconsejo que avives el fuego. Habla de fuego, hermano. El fuego es sinónimo de pasión. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. El don es el regalo de Dios. Este joven había sido separado. El mismo apóstol Pablo dice que le impusieron mano el presbiterio, es decir, los ancianos lo validaron delante de la iglesia, lo más probable. Y no solamente los ancianos, sino que el mismo apóstol Pablo le había hecho imposición de mano, es decir, le había hecho una impartición, lo había comisionado, lo había encomendado bajo la dirección del Espíritu Santo. Y cuando hay un hombre que ha sido comisionado, cuando hay un hombre que ha sido apartado por el Dios del cielo, no habrá demonio, no habrá tiniebla, no habrá potestad, no habrá enfermedad que lo pueda derribar, porque hay un llamado de parte del Señor. Pero aquí nos vamos a ir dando cuenta que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él le recuerda a Timoteo que él había recibido profecías de parte de Dios y que él debía pelear sus profecías. Mucha gente ha recibido promesas de Dios, mucha gente le ha hablado a Dios a través del Espíritu Santo, que le va a dar un ministerio, que le dio esto, que le dio esto otro, pero muchos están de brazos cruzados esperando que eso se cumpla. Pero no es así, mis amados hermanos. Hay una parte que tú y yo tenemos que hacer y otra la va a hacer Dios. Sigamos leyendo. Por lo cual te aconsejo que avives. No está diciendo que el fuego se le había extinguido. Aquí no dice que el fuego se le había apagado, porque cuando hay fuego, y ese fuego, hermanos amados, por eso el título del mensaje, el fuego no se mantiene. El fuego no se conserva, hermano. Si no se mantiene el fuego, no se va a conservar. Y después del fuego que vienen las cenizas. Y las cenizas no sirven para nada, hermano. Las cenizas en nosotros representan el recuerdo. No, si yo antes era usado por Dios. No, si yo fui lleno del Espíritu Santo. Está hablando de pasado. El Dios que tú y yo servimos es un Dios del presente. Dice que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Dios no ha cambiado en nada, hermanos amados. No crea que la pandemia ha debilitado a Dios. No crea que Dios está sujeto a un código sanitario, al 318, que la gente no puede salir a la calle. Hoy por hoy nosotros estamos encerrados en nuestros hogares. Tenemos que solamente desplazarlo a nuestros trabajos. No podemos salir a la calle porque todavía aún seguimos en cuarentena en esta ciudad. Pero el Espíritu Santo sigue operando. El Espíritu Santo sigue trabajando. El Espíritu Santo sigue mostrando su gloria.
Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Aquí dice, por la imposición de mis manos. Es decir, el apóstol le había impartido de parte de Dios un don. Aquí no especifica cuál era el don, pero sí claramente Timoteo tenía una cualidad especial de parte del Señor. Y él no podía descuidar eso. Entonces el apóstol Pablo viene aquí a Timoteo a manera de consejo preventivo. ¿Por qué? Porque venían cosas más complicadas, hermanos amados. Entonces cuando vienen cosas más complicadas, ¿qué hay que hacer? Hay que preparar la iglesia, hay que preparar el pueblo. Y para poder preparar al pueblo hay que ver más allá de los ojos naturales. Bendito sea el Señor. Por eso fue, hermanos amados, por eso fue el golpe en estos tiempos de las iglesias, porque no se preparó el pueblo. Bendito sea el Señor. Hay una diferencia entre hablar un mensaje con palabra revelada que un mensaje motivacional, hermanos amados. Dígame usted, cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, ¿de qué usted y yo se va a agarrar? ¿De qué usted y yo se va a tomar? Aquí el apóstol Pablo le dice, echa mano a la vida eterna, tómate de eso, tómate de las promesas de Dios, deja de ser pasivo, deja de ser un cristiano inactivo, deja de estar calentando una silla, una banca, camina con propósito, camina como viendo al Dios Todopoderoso. Porque cada día que Dios nos da, hermanos amados, es para poder realmente engrandecer el nombre de Cristo. Sigamos leyendo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Qué significa avivar? Avivar significa hacer que arda más el fuego. Es decir, en Timoteo había fuego, claro que había fuego, pero necesitaba incrementar ese fuego. Necesitaba hacer que pudiera arder más ese fuego. Porque cuando usted el fuego lo descuida, el fuego se apaga, hermano. El fuego se disipa. Y cuando el fuego se disipa, lo único que quedan cenizas. Y esas cenizas no sirven. Muchos tienen las cenizas en este tiempo. Se les apagó el fuego. Cuando se apaga el fuego, se apaga la pasión. Se apaga, hermano, eso de ir tras de Dios. Porque el hombre no va tras de Dios. Porque el hombre no busca de Dios con todo su corazón. Muchos dicen con un pie dentro porque me enfrío, otro fuera, un pie dentro para no quemarme y otro pie fuera para no enfriarme. Término medio. Mire lo que dice el verso 7. Porque no nos ha dado. Escúcheme, hermano, Dios no nos ha dado. ¿Qué no nos ha dado? Espíritu, ¿ve? Muchos dicen el miedo, el temor es una emoción. Yo le digo por la Biblia que el temor, el miedo es una emoción. Perdón, es un espíritu, no una emoción. Usted tiene que hablar el lenguaje cristiano. Usted no puede realmente ponerle oído al mundo. El mundo tiene otra perspectiva de las cosas. Pero mire lo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu. ¿De qué? De cobardía. La palabra cobardía en sinónimo es miedo, es temor, es espíritu del diablo. A muchos cristianos hoy por hoy los tiene paralizados porque el espíritu de miedo te paraliza, el espíritu de miedo te controla, el espíritu de miedo te manipula. ¿Cuántos cristianos no están asustados que se puedan contagiar y se ven conectados ahí en un ventilador mecánico? Porque el espíritu de miedo te distorsiona las cosas. El espíritu de miedo te hace ver lo que no es real. Bendito sea el Señor. Entonces claramente Timoteo tenía alguna situación. Porque le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dice espíritu de cobardía. Dice sino de poder. La pregunta es, ¿dónde está ese poder, hermano? Porque a muchos se les fue el poder. Se les desaparecieron las lenguas, se les desapareció la manifestación, como que si Dios hubiese hecho un receso. La presencia de Dios está continuamente, hermano, en el cielo hay una adoración continua, en el cielo no hay receso, en el cielo no hay una pausa. Hermanos amados, ese mismo modelo, ese mismo diseño del cielo, tráelo aquí a la tierra.
Tráelo a tu hogar, tráelo a tu trabajo, tráelo a tu familia, un pedazo de cielo en tu casa, un pedazo de cielo en tu hogar, ese mismo formato del cielo, tienes que traerlo a tu vida. No estás llamado para caminar en derrota, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, no, mi amados hermanos, sino de poder, de amor, de dominio propio. Es en el mismo contexto: poder, amor, dominio propio. Ninguna de esas tres cosas trabajan independientes. Esas tres cosas trabajan juntas. Bendito sea nuestro Dios. Sigamos leyendo. Dice, por tanto, mire, por eso había un tema aquí con Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Ve? Preso. Él se consideraba que estaba preso en Dios. Este hombre pasó por cárceles, hermanos amados, injustamente. Muchos quieren ver la gloria de Dios. Muchos realmente admiran, ¿cierto?, todos estos logros. Pero alguien dijo un día, si quieres ver lo que nunca has visto, tendrás que hacer lo que nunca has hecho. Y a eso nosotros no estamos dispuestos. Nosotros queremos ver la gloria, queremos el poder, queremos la unción, queremos la autoridad, pero no estamos dispuestos a transar con nada en la vida. Bendito sea el Señor. Estos hombres lo dieron todo, hermanos amados. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nadie dijo que el Evangelio iba a ser un camino de rosa. El Evangelio te vas a encontrar con aflicciones. El Evangelio te vas a encontrar con penuria. Y aquí el apóstol Pablo le dice en el capítulo 2, verso 1, tú pues, hijo mío, vuelve a usar la misma expresión, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Bendito sea nuestro Dios. Pablo le dice que él debe pelear las profecías, debe pelear las promesas de Dios en su vida. Dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 18, mire lo que dice. Este mandamiento, aquí no le está hablando a manera de consejo ni de sugerencia. El mandamiento, hermanos amados, es una ordenanza, es una orden. Mandamiento es orden. Este mandamiento, hijo Timoteo, vuelve a usar la misma expresión, te encargo, para que conforme a las profecías, mire, que se hicieron antes en cuanto a ti. Timoteo había recibido profecías de Dios a través de los instrumentos, a través del Espíritu Santo. Dice, milites por ella la buena milicia, es decir, pelea lo que Dios tiene para ti. Tú y yo tenemos que batallar, hermanos amados, con el mundo espiritual, porque hay un personaje que viene a arrebatarte lo que Dios te ha dado. Y eso dice la Biblia, que vino a ¿qué? A matar, vino a robar y vino a destruir. No vino a la tierra a repartir caramelo, como alguien dijo por ahí. El enemigo está determinado. El enemigo sabe realmente a lo que vino este mundo. Dice que vino a matar, vino a robar y a destruir. Y aquí el apóstol Pablo le dice que Timoteo debe pelear sus profecías. Muchas personas, hermanos, muchos de nosotros hemos recibido profecía de parte de Dios. Dios nos ha dicho cosas a través del Espíritu Santo, pero nos hemos quedado de brazos cruzados esperando que esas profecías se cumplan, esperando que Dios cumpla el propósito. Y muchas veces hemos escuchado, hermano, ¿en qué está usted en su vida espiritual? No, yo no estoy en nada, estoy esperando que Dios cumpla su propósito. No, hermano. Bendito sea el Señor. Dios quiere verte activar. Dios quiere verte en el frente de la batalla. Dios quiere verte en la guerra. Dios quiere verte militando. Dios quiere verte dispuesto. Dios quiere verte sirviendo. Dios quiere verte orando. Dios quiere verte ayunando. Cuando tú estás orando, cuando tú estás ayunando, le estás diciendo a Dios, Dios, lo que yo digo es real. Lo que yo digo es genuino. No está solamente basado en palabras. De aquí podemos decir muchas cosas, pero en la práctica, hermanos amados, muchas veces no lo es. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios.
Es terrible, hermano, ver tanta pobreza espiritual dentro del pueblo de Dios. Y yo lo único que puedo atribuir eso, hermano, a una falta plena de comunión con Dios. Porque cuando tú tienes una comunión plena con Dios, puedes ser una persona a lo mejor no letrada, puede ser una persona a lo mejor muy sencilla, pero va a salir una palabra con poder, va a salir una palabra con gracia, va a salir una palabra revelada. No vamos siempre a hablar siempre lo mismo. Y eso pasa a ser como una disertación, hermanos amados. Hay mucha pobreza espiritual. Bendito sea nuestro Dios. Entonces Timoteo, hermanos, debía pelear sus profecías, debía pelear lo que Dios tenía para él. Tienes que pelear, hermanos amados, lo que Dios tiene para tu vida. No puedes estar inactivo, no puedes estar en nada en tu vida espiritual. Tienes que orar como nunca antes. Dice que este hombre oraba noche y día, estaba constantemente orando por este joven Timoteo para que Dios cumpliese su propósito. Dígame en estos tiempos, ¿quién está haciendo eso? ¿Quién tiene esa preocupación, hermanos amados? Son muy pocas las personas. Son muy pocas las personas que ven a su prójimo, a su hermano, lo ven como un hijo en la fe. ¿Por qué, hermano? Porque tal vez el apóstol Pablo había parido en lo espiritual a Timoteo. Cuando tú pares a alguien en lo espiritual, cuando tú te ganas a alguien para Cristo, hermanos amados, tú vas a tener un cuidado. Bendito sea nuestro Dios. Pelea la buena batalla de la fe, le dice. Primera de Timoteo capítulo 6, ya estoy terminando. Verso 12. Mire, hermano, cómo lo incentiva. Mire, hermanos amados, cómo lo promueve, cómo lo estimula espiritualmente. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Ve? Pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El interés de él no era otro, hermanos amados. Bendito sea el Señor. Timoteo era un joven. Timoteo era una persona que necesitaba ser orientada, que necesitaba ser contenida, hermanos amados. Hoy más que nunca la iglesia necesita contención, no necesita un mensaje motivacional, no necesita, hermanos amados, un incentivo, no, necesita contención, necesita alimento sólido, necesita ser nutrida, necesita que el hombre la conecte con el propósito de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Yo sé que muchos partieron predicando en las redes sociales. Después de un año, ¿cuántos son los que han permanecido? ¿Cuántos son los que están en este momento? Hermanos amados, este es un medio hostil. No es fácil predicar a través de estas plataformas. Hay restricciones, hay malos comentarios, hay malas palabras. Muchas veces la gente hasta se burla. Pero hay algo que nos mueve, hermanos amados. Hay algo que está dentro de nosotros, que se llama el Espíritu de Dios. Y eso nos empuja. Cuando está el Espíritu de Dios fluyendo, eso te empuja, eso te mueve. Tal vez hay momentos de flaqueza en nuestras vidas. Todos lo tenemos. Todos hemos pasado por situaciones difíciles. Bendito sea el Señor. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 14, mire. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo había sido validado ante la iglesia. ¿Qué hizo este hombre? Puso mano y lo envió a la obra. No, le hizo un seguimiento. Bendito sea el Señor. Que Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Que Dios le guarde a cada uno de ustedes. ¿Sabe que esto me apasiona a mí? Me apasiona, hermano, hablar de todas estas grandezas de Dios. Yo quiero que en esta hora pueda ahí cerrar sus ojos. Gracias a los hermanos que están conectados. Dios les bendiga en grandes maneras. Tome esta palabra como una inyección espiritual. Tómela, recíbela en su corazón.
Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, te damos la gloria, te damos la honra, te damos gracias por cada familia, por cada hogar representado que en esta hora está conectado, Dios mío, a través de estas redes sociales. Padre, les bendecimos a cada uno de ellos. Gracias por las familias, Señor, que han abierto sus corazones, han abierto las puertas de su hogar para que esta palabra pueda fluir en su vida. Espíritu Santo, en esta hora te oramos, te pedimos que puedas avivar, que puedas hacer más fuerte, que puedas hacer más intenso esa llama, ese fuego que hay en nuestra vida, Dios amado, porque si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, ese fuego se terminará extinguiendo, se terminará disipando, se terminará apagando, y no queremos, Señor, que ese fuego se vaya de nuestra vida. Señor, bendecimos a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada familia y a cada hogar representado en el poderoso y en el eterno nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Saludamos también a nuestros hermanos también que nos apoyan en el canal de YouTube. Hay varios hermanos que están ahí, ¿cierto?, alimentándose de la palabra del Señor. Y eso nos incentiva, hermano, eso nos empuja a poder buscar más del Señor cuando hay un compromiso con la hermandad, ¿cierto? Sin lucro personal. Aquí no hay un lucro personal, aquí no estamos pidiendo nada a cambio. Lo único que pedimos es que Dios le pueda bendecir su vida en grandes maneras. Dios bendiga a nuestros dos hermanos Alejandro. Mire qué bendición, hermano Alejandro Vega y mi hermano Alejandro Villanueva, ¿cierto? Nuestra hermana Chelita, a la hermana Silvia Guerra, y así a cada uno de hermanos que de una u otra manera en esta tarde ha participado de este servicio. Saludamos también a nuestros hermanos que nos apoyan en el canal de YouTube, a nuestro hermano Francisco Araya. Le damos un cordial, ¿cierto?, abrazo en el Señor. Dios le guarde, mi amado hermano, usted, a la hermana Silvia Rivera, y así a cada uno de los hermanos que nos apoyan, ¿cierto?, compartiendo los videos. Damos gracias al Señor porque por la misericordia del Señor hemos alcanzado a muchas personas, y todo esto es para la gloria y la honra del Señor. Ore por mi vida, hermano. También necesito de su oración. También soy una persona como usted y como cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermano. Nos vemos en la próxima oportunidad. Si Cristo no viene antes. Shalom, bendiciones. Dios me lo guarde a cada uno de ustedes. Amén.